Yo te dije el otro día que en parte esta carta de 2 de Corintios es una apología, es una defensa de Pablo de que algunos le estaban criticando, le estaban acusando de algunas cosas que él no había hecho. Yo creo que al estar pensando en lo que vamos a estudiar esta mañana en particular, ¿verdad? Y al estar haciéndonos un examen de conciencia, porque es lo que Pablo en el resto del capítulo 1 y en una parte grande del capítulo 2, él va a dar una respuesta a aquellos que le acusan. Y lo primero que él va a decir es: yo veo mi conciencia está limpia. Pero yo creo que al estar haciendo este examen de conciencia, yo creo que todos tenemos que reconocer que en algún momento o hemos sido o vamos a ser acusados injustamente. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado que alguien dice algo de ti, te señala en algo que tú no has hecho, cuestiona tus motivos por algo que haces, te critica? Algunas veces es una crítica abierta donde alguien llega y literalmente te dice: vos sos un tatán, ¿verdad? En otros casos es solamente el rumor, el sabor, las indicaciones, el corrillo entre pasillos ahí, ¿verdad? Donde las cosas están hablando de ti, pero no es cierto. Entonces, una pregunta que uno tiene que hacer es: ¿qué hace uno en una situación como esa? Porque fíjate, la acusación, el que alguien te acuse, y quizás es bueno decirlo, aunque vamos a ver esta mañana el otro lado de la moneda, pero ten mucho cuidado con no acusar nunca a nadie así nomás. A veces los salvadoreños en particular, ¿verdad? Somos buenos para levantar un dedo y señalar a otros, ¿verdad? Como dice Checho siempre, cuando un dedo está señalándote, recuérdate que hay 3 dedos que te están señalando a ti, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Pero los salvadoreños somos buenos para esto. La misma Biblia advertía en contra de esta maña humana de acusar a otros. Allá en el libro de Deuteronomio, en capítulo 19, versículo 15, decía: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Fíjate que no era una comprobación de la culpabilidad, pero se podía mantener la acusación cuando varias personas se ponían de acuerdo para decir: hemos visto a fulano haciendo tal cosa, hemos visto a sutana enfrascada en tal actividad. Pero de otra forma, Dios protegía y todavía, creo yo, protege la integridad moral de cada uno de nosotros, para que no hayan acusaciones así nomás, donde alguien dice algo de ti directamente. Esta acusación grave, decía ahí en el libro de Romanos capítulo 2, debía despertar en nosotros la conciencia. Fíjate, vamos a hablar mucho esta mañana de esa palabra, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es esa vocecita, ¿verdad?, que te dice: estás mal, y que tú a veces le decís: cállate, ¿verdad? Porque uno puede callar la conciencia. Vamos a aprender esta mañana que uno puede echar a perder la conciencia, arruinar la conciencia. Pero Romanos capítulo 2 dice que aún los que no tienen a Cristo, porque Romanos capítulo 2 está describiendo a aquellos que no tienen a Jesús, dice, ellos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos hemos sido dotados de conciencia. Esto no es una cuestión de si eres cristiano o no eres cristiano, si eres muy maduro o no eres maduro, si tienes 40 años de estar en el Señor o si eres tiernito en Cristo. Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros una voz interior que nos razona constantemente. Es esa plática que tienes contigo mismo, ¿verdad? Que a veces platicas contigo mismo. Ojalá que no sea en voz alta, porque la gente va a decir que estás loco, ¿verdad? Pero en realidad allá en el fondo del alma tienes una plática contigo mismo. De hecho, ahora mismo que te estoy hablando, estás platicando tú solo contigo mismo. Yo me dije a mí mismo, ¿verdad? Tú eres el que hiciste ese anuncio probablemente, ¿verdad? Porque realmente esta conversación, y en esta conversación tu conciencia a veces te acusa, o tu conciencia a veces te dice: no, estás bien. O sea, te razona que estás bien. Un pasaje más hablando de la conciencia, allá en Juan capítulo 8, si tú recuerdas, cuando el Señor Jesucristo le traen a él a aquella mujer sorprendida en adulterio,
y por supuesto él le dice a los que están ahí, ¿verdad? Ella viene desnuda, la han arrastrado. Estos hombres lo que quieren es realmente hacerle la camita al Señor Jesús, poniéndole en una situación muy, muy complicada entre manos. Entonces Jesús dice la famosa frase: el que esté libre de pecado, ¿te acuerdas que dice? Que tire la primera piedra. Y lo que él hace allí es una apelación a la conciencia. Entonces está diciendo, ok, que cada quien vea si al razonar su situación personal puede ser justificado delante de sí mismo. Y dice que todos fueron botando las piedras. Bueno, dice el versículo 9, dice: ellos al oír esto, acusados por su conciencia. O sea, la conciencia es de las dos cosas. La conciencia te razona, la conciencia te acusa. La conciencia te justifica, la conciencia te acusa. Dice que ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, ¿por qué la conciencia es tan poderosa? ¿Por qué tiene la capacidad de dejarte ir, si puedo decir así, o puede tener la capacidad de apresarte? Es que fíjate, conciencia, no sé si alguna vez has puesto a pensar lo que la palabra quiere decir. Conciencia. ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra ciencia? La palabra ciencia es un término para describir el conocimiento. Con conocimiento. Si hay alguien que sabe exactamente quién eres y qué eres y cómo eres, y si hiciste lo que hiciste o si no hiciste lo que dices que no hiciste, es tu conciencia. Tu conciencia tiene todo el conocimiento acerca de ti mismo. Te puede. Uno puede engañar a otros, ¿sí o no? No puede engañar a otros. Uno fácilmente puede poner una careta, ¿verdad? Puedes meterte dentro de una pared, ¿verdad? Y ahí atrás todo se ve bien. Pero tu conciencia es la que conoce exactamente lo que está pasando ahí adentro. O sea, cuando tú estás encerrado en tu cuarto, las luces apagadas, las cortinas corridas, estás metido debajo de las sábanas a las 11:30 de la noche y estás en lo oscuro pensando, ahí está tu conciencia. Tu conciencia tiene todo el conocimiento de lo que verdaderamente eres. Entonces Pablo va a decir, la conciencia es entonces, en un sentido, el mejor testigo de lo que somos. Realmente tu conciencia eres tú, en la parte más profunda de tu ser. Y si alguien puede acusarte o puede absolverte, es tu conciencia. Otras personas podrían venir y decir, ¡ajá! Te agarré. Pero tu conciencia dice, no, yo sé que no estaba haciendo eso. Estoy tranquilo. Mi conciencia está tranquila. Por otro lado, todo el extremo. Alguien podría decir, no, si Julio es bien honesto, y mi conciencia, ¿qué sabe? Decirme, no, tú sabes bien que no sos bien honesto. Y entonces hacer la contraparte. Por eso la conciencia, algunos dicen, es el testigo, el tribunal y el juez más eficaz sobre el planeta. Cualquier otro podría ponerte en una situación complicada, pero tu conciencia va a decirte la verdad. Entonces Pablo, cuando le acusan, lo primero que va a decir es, yo tengo la conciencia limpia, mi conciencia está tranquila. Mira cómo dice Segunda de Corintios capítulo 1, Juan iba a decir, no sé por qué, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Ante la acusación que vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos minutos, de qué se trataba la acusación, Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, estoy en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, o sea, la cosa en la cual yo me siento tranquilo y me glorío, la cosa de la cual me siento orgulloso, está diciendo, es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjate, deja algunos pensamientos allí en algún bolsillo de tu cerebro, porque ya lo vamos a volver a usarlos. En primer lugar, él dice, mi conciencia me dice de una manera clara que mi conducta ha sido correcta. O sea, eso es lo primero, va a decir, mi conducta ha sido correcta. Pero en segundo lugar dice versículo 13, porque no os escribimos
otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros. Vas a ver cómo Pablo dice: yo tuve una propuesta, y mi propuesta era, quería visitarlos, dice, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo hice a la carrera, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que en mí sí y no. O sea, yo, una persona inestable que dice una cosa y hace otra, porque era una de las cosas que le acusaban. Y dice versículo 18: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Mira, todos, sin excepción, necesitamos una conciencia que funcione y que esté limpia. Todos. Porque como vamos a aprender en unos instantes, uno puede echar a perder la conciencia de alguna forma. Uno puede ensuciar la conciencia. Uno puede tapar la conciencia. Uno puede desconectar la alarma. ¿Cuántos aquí se despiertan a la primera? ¿Cuántos usan un despertador para despertarse? Levanta su mano. Ok. ¿Cuántos no necesitan despertador? Wow, les admiro realmente, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que, porque los que no usan despertador no van a entender esto? Nosotros, los mortales, o sea, no como ustedes que no usan despertador, pero nosotros, el resto de los mortales, necesitamos un despertador. Y algunos de nosotros ponemos más de una alarma. ¿Cuántos ponen más de una alarma? Ajá, aquí va saliendo la verdad. ¿Cuántos botan la alarma? No tiene que decirlo. Pero hay una tendencia de algunos de nosotros que cuando uno se despierta, lo que uno quiere es apagar la alarma y decir 5 minutos. ¿Verdad? Y te das la vuelta, y especialmente hay unos días en el año donde la colcha te echa a la pierna, ¿verdad? O sea, y uno dice: ay, ya no quiero salir. Y lo que uno está haciendo en ese momento es apagando la conciencia de que ya es hora. O sea, la alarma está diciendo: ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Duro. Y te recuerda a tu papá cuando te llevaba, o tu mamá cuando te llevaba a tocar la puerta cuando estabas de niño, ¿verdad? Y uno dice: y te vienen todos esos recuerdos de infancia terribles. Y entonces uno dice: hey, quiero apagar la conciencia. La conciencia puede ser apagada, y ten mucho cuidado. La conciencia puede ser ensuciada, puede ser apagada como un, yo no sé si es tu celular, en mi caso es mi celular el que apago, ¿verdad? Como un celular, o puede ser apagado como un despertador, o puede ser ensuciada con vidrio, de forma que no te diga nada. Entonces, cuando uno analiza si uno tiene la conciencia limpia, uno tiene que hacerse una pregunta: ¿tengo mi conciencia limpia? Fíjate, ¿la tengo? ¿O temo a mi conciencia que esté limpia? Estas son las dos cosas. O tienes una conciencia limpia y puedes echar una mirada dentro de lo que tú eres, o le tienes temor a una conciencia que funciona y lo que prefieres es mejor apagarla. Fíjate, este primer pensamiento que te voy a dar en estos momentos es una lucha que no compartes con nadie. Para ser honesto, vamos a hablar de algo que no hablas nunca con nadie. Nunca le llegas, o muy rara vez llegas a decirle a otra persona: estoy luchando con mi conciencia porque yo sé que he hecho tal cosa mala. Esto es ese diálogo, esa plática que a veces sucede bien en lo profundo de ti, donde estás examinando a veces tu conducta, a veces tu carácter, a veces lo que estás examinando es las motivaciones con lo que haces algo o con que no haces algo. Entonces viene Pablo, dice: yo no temo una conciencia limpia, yo más bien
tengo una conciencia limpia. Yo puedo echar un vistazo en mi vida, y al echar ese vistazo en mi vida, lo que encuentro es que mi conciencia no me acusa. Mi conciencia más bien me justifica. Lo dice en el versículo 12, lo leíste tú, dice, porque nuestra gloria es esta, la cosa de la cual me enorgullezco es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia. Y dice que con sencillez y sinceridad, esto es lo que la conciencia le decía. Pablo decía, tu conciencia, Pablo, tú le decías, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, te has conducido en el mundo. O sea, tu conducta, si puedo decir así, está aprobada por la conciencia. Tú puedes ver, y yo creo que es algo que cada uno de nosotros debe ser capaz de echar un vistazo. O sea, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo fueron tus últimos 7 días? La última vez que nos vimos con la mayor parte fue hace 8 días exactamente, del domingo pasado. Si tú tuvieras que hacerte un examen de los últimos 8 días, solo los últimos 8 días, no vamos a hablar de lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste el verano pasado. No vamos a hablar de eso. Estamos hablando de lo que sucedió esta última semana. Si tú hicieras un examen de lo que pasó, de las cosas que has hecho, de cómo te has comportado, de lo que has dicho, de lo que has sentido, de los negocios que has armado, de las pláticas con tu familia, de las relaciones con otras personas, de cada uno, del trato con los que te rodean, de la forma como manejas. O sea, si tú echaras un vistazo al mundo donde estudias y a la casa donde vives y a tu grupo de amigos. Yo te dije, yo sé lo que hiciste el verano pasado, pero el viernes en la noche lo que hiciste, el sábado en la noche lo que hiciste. ¿Qué te diría tu conciencia? O sea, ¿qué te diría? Te diría, si tú estás viviendo como es. O sea, tú tenés una vida que realmente el asunto fue, estás bien, eso estás bien. O tu conciencia te diría, hiciste tal cosa. Tú me dices, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en tu conciencia. Vas a ver en unos momentos que Pablo mismo dice, es el Espíritu Santo el que me acompaña. Pero el Espíritu Santo va a señalar tu conciencia y tu conciencia va a decir, yo más o menos, yo no he vivido como debo vivir, o como dicen algunos ahora en Facebook, ¿verdad? Al describir la relación con alguien más ponen una frase, es complicado. Y yo veo que algunos cuando examinan la vida de alguien dice, o tu propia vida, dice, ¿cómo estás? Es complicado, Julio, es complicado cómo estamos. ¿Sabes qué? Uso esa frase porque precisamente lo que dice Pablo aquí es, no, es sencillo, es sencillo. Él describe, fíjate, la vida en Cristo que él tiene como algo sencillo. No sé si viste las palabras, lo dice en el versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. O sea, una de las cosas muy interesantes de la Escritura es que la Biblia, cuando describe la vida en Cristo, habla de algo que no es complicado, es algo muy simple. Si tú te pones a pensar, las cosas de Dios las puede entender cualquiera. A veces nosotros las hacemos complicadas, sí, pero las cosas de Dios en sí son bien simples. Yo siempre lo digo, ¿verdad? ¿Cuál parte de no matarás no entiendes? No o matarás. Pero la mayor parte de pensamientos de Cristo, que Cristo dio, fueron así. En 2 Corintios 11, Pablo, vamos a llegar ahí eventualmente, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo viene y nos complica, fíjate. Y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando tú hablas de sinceridad, probablemente piensas en honestidad. Pero el término es el mismo término que usa Pablo ahí a principios de Corintios, y a mí me gusta como lo dice la versión de 1909, porque dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. O sea, realmente la vida cristiana es bastante simple. Es un rumbo definido que una vez que tú lo encuentras, como diríamos los salvadoreños, ¿verdad? No hay pierde. O sea, tú vas en una dirección.
Si te mantienes en esa dirección, entonces no vas a descarriarte. Cuando estábamos estudiando el libro de Mateo, el Sermón del Monte, yo te decía, hay un camino ancho donde tú puedes perderte, hay un camino angosto, simple, encerrado por la verdad. Entonces Pablo dice, yo puedo echar un vistazo en mi vida, y al echar un vistazo en mi vida, mi conciencia lo que me dice es que yo me he mantenido en esa sencillez, en esa simplicidad que hay en Jesucristo, en esa simplicidad que es, voy en una sola dirección. Deja un dedito aquí en 2 de Corintios y ven conmigo a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, porque creo que eso es lo que algunos de nosotros tenemos que echar, ¿verdad? Esa sinceridad, esa simplicidad está puesta o está determinada precisamente por Dios. Fíjate, no es la sinceridad o no es la sencillez o no es la simplicidad de lo que tú crees que es correcto. Es Dios mismo. A veces podemos juguetear con la conciencia, como te decía, de forma que lo apagamos. Pero dice Pablo, no, yo puedo ver el testimonio de mi conciencia, me dice que de acuerdo a Dios yo estoy haciendo las cosas de la forma correcta. Miren, 1 Juan capítulo 3, versículo 18, el contexto dice, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, o sea, en hacer las cosas como es, tener una conducta como debe ser. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si tu conciencia funciona, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, tú conoces todas las cosas, pero Dios sabe aún algunas cosas que tú no conoces. Amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si de repente tu conciencia no te dice nada, ¿verdad? Y confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, ¿qué dice? Entonces de eso se trata. La conciencia se trata de eso. La conciencia se trata de tener el conocimiento pleno, claro, de que a los ojos de Dios estás viviendo como debe ser. Esa es una conciencia limpia. Y Pablo dice, yo tengo esa conciencia limpia. Yo tengo una conciencia donde mi vida no es compleja. Mi vida es simple. Yo te pregunto si tu vida es compleja o simple. Quizás déjame aplicarlo. Porque Julio, ¿a qué te refieres? Una de las cosas tristes de los cristianos ahora, de algunos cristianos ahora, es que tienen más de una vida. Algunas veces tienen una vida en casa y tienen otra vida fuera de casa. Y los de casa saben quién es el verdadero cristiano o la verdadera cristiana. Todo el mundo afuera dice la hermanita, el hermanito, pero allá adentro saben cómo es. Esta persona no tiene simplicidad en su vida, es complejo, tiene doblez, que es una de las cosas que la Biblia pide que no debemos tener. Debemos ser sin doblez. Hablaba de los servidores, y sin doblez no habla de no tener tuchitos, ¿verdad? Sino que está diciendo, hey, que la misma cosa es aquí, la misma cosa es allá. A algunos es al revés. Algunos estudiantes tienen dos vidas. Una vida la tienen en su centro de estudios y otra vida la tienen en el resto de lugares. Entonces tú le preguntas a la mamá y le preguntas a la mamá, ¿y su hijo cómo es? Mi hijo es un angelito, ¿verdad? Es un angelito, pero precioso, es lindo, ni estornuda él, ¿verdad? Es una cosa increíble. Pero vas a hablar con los compañeros, le decís, mire, ¿y fulano cómo es? Satanás, dice usted. Esa es otra cosa. Y lo que tienes es una doblez. No hay simplicidad. La vida es compleja. Y pudiéramos ir así en cada caso. Hay algunos que en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otras. Hay unos que en la oficina son una cosa y fuera de la oficina son otra cosa. Y hay algunos que tienen varias vidas al mismo tiempo. Entonces es complejo. Pablo dice, no, yo he vivido como Dios pide que viva, simple, sencillo, un solo rumbo, soy igual en todos lados.
Pablo dice, mi conciencia me dice que todas las formas, que en todos lugares me comporto de la misma manera y me comporto de acuerdo a la voluntad de Dios, a como Dios me está diciendo. En Tito capítulo 1 dice precisamente que es la conciencia de una persona pura la que le puede decir esto. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Y fíjate, aquí está el problema. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sabes que el problema es que cuando uno tiene una doble vida demasiadas veces o triple vida por demasiado tiempo, entonces la conciencia empieza a arruinarse. La conciencia empieza a ensuciarse. Y la conciencia empieza a dejar de señalar lo que está malo. Cuando voy a ir al ejemplo de un estudiante, es el chico que creció en la iglesia, que todo el mundo le conoce, que ganaba los premios en Oanza porque sabía repetir las cosas. Entonces un día va a la universidad y ahí en la universidad se descoca completamente. Y entonces se une con los amigos que no debe ser, y un día dice una mala palabra. Nunca ha dicho malas palabras, pero un día dice una mala palabra, y en el momentito que dice la mala palabra, la conciencia inmediatamente le dice, hey, te has salido del rumbo. Pero si siguen esto y siguen esto y siguen esto, y si él se corrompe, hay un momentito que la conciencia se corrompe. Hay un momentito que ya no solamente la conciencia no le dice la mala palabra está malo, sino que celebra a otros que hacen la mala palabra, que dice la mala palabra. Y hay un momentito que no solamente celebra a los que dicen mala palabra, se vuelve creativo con las malas palabras. Y hay un momentito donde le gusta usar malas palabras y aún las usa pensando nada más, porque todo se ha corrompido. Entonces Pablo dice, hey, mi conciencia me dice una cosa. Soy lo mismo, en todos los lugares soy lo mismo. No tengo dos vidas, no tengo tres vidas. Y yo puedo analizar mi conducta y puedo ver que estoy como debo estar. Yo te pregunto si es lo mismo contigo. O te pregunto si en tu caso tu conciencia dejó de hablarte ya. Algunos que ya les dejó de hablar. Te metes en algunos dobleces de la vida, te sales de algunos rumbos de la vida y entonces se vuelve un hábito, y hay un momentito donde ya tu conciencia no te dice nada. Pablo dice, no, yo tengo esta conciencia clara, dice. Si estás ahí conmigo en 2 Corintios capítulo 1, dice Pablo, yo a través de los años he cuidado mi conciencia. He cuidado mi conciencia no solamente delante de los hombres, he cuidado mi conciencia delante de Dios, porque esa es la parte clave de la conciencia. ¿Sabes? Si eres lo suficientemente hábil, y como vas a ver en unos momentos, si alguna vez has sacado una maestría salvadoreña, yo siempre lo digo, los salvadoreños somos buenos para la cultura de la jugadita. La jugadita. La jugadita es no hacer las cosas bien. Y al no hacer las cosas bien, hasta sentirnos arrechos, que no hemos hecho las cosas. Me meto en la cola, ¿verdad? Pero yo soy calidad, ¿va? Ya vas a ver. No pago impuestos, yo soy calidad, ¿verdad? Engaño a mis papás, pero ni cuenta se dieron, ¿verdad? Yo soy calidad. Y Pablo dice, no, yo no solamente es que no he engañado a la gente, es que yo me he encargado de no engañar a Dios. Hechos capítulo 24 versículo 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Yo te pregunto si es tu caso, ¿verdad? Él lo vamos a estudiar más adelante, pero dice, yo he renunciado. 2 Corintios 4 dice, yo he renunciado a esta forma de vida donde tengo dos realidades. Estoy metido en un mundo oscuro, tengo una esquinita oscura por algún lado. 2 Corintios 4:2 dice, así que bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Podría tu conciencia, con toda libertad, podría tu conciencia decirle a la persona que más aprecias, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, decirle, mire papá, o mira amor,
aquí están las llaves de mi mesa de noche, y aquí están las llaves de mi escritorio, y aquí están las llaves de mis cajones. Puedes buscar todo lo que querrás, no hay nada oculto. Aquí está mi password, ¿verdad? De Facebook. Aquí está mi contraseña del correo electrónico. No hay nada oculto. Aquí está mi estado de cuenta de las tarjetas, todas de débito, ojalá, ¿verdad? No tengo una tarjeta de crédito que nadie conozca. No hay nada oculto. Aquí está mi celular. Podés leer todos los mensajes que hay ahí. Aquí está mi celular. Podés ver todas las llamadas que he hecho. Aquí está el registro del último mes. Aquí están todos los lugares donde he llamado. No hay nada oculto. Esa es una conciencia limpia. Una conciencia limpia es aquel que puede decir: hey, yo he renunciado al oculto. Puedes echar un vistazo. Puedes echarlo. Ahora, yo entiendo que si enseñas tu estado de cuenta a todo el mundo, te termina renteando. Yo entiendo. Y no estoy diciendo que debes ir en esa dirección. Pero estoy diciendo que es esta libertad de poder delante de Dios, poder decir a alguien: yo tengo una sola forma de vida. Hace años que renuncié a tener una doble jugadita. Dice Pablo: cuando alguien me acusa, cuando alguien me señala, yo puedo saber que no tengo nada que esconder. Mi conciencia así me lo dice. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? O eres de los que dices algunas cosas, lo mejor es no decirlo. Ahora fíjate, Pablo dice: eventualmente todo se va a saber. Eventualmente todo se va a saber. Tú sabes que por más que querramos esconder algunas actividades, al momentito, cuando venga el Señor, todo va a salir a la luz. Por eso Pablo, en los versículos siguientes, versículos 13 y 14, lo que le dice a los de Corinto, ¿verdad? Después que he dicho: yo he sido transparente, puedo ver dentro de mí, soy transparente. Dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, yo no tengo doblez, no digo una cosa aquí, otra cosa allá. Y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. O sea, se pueden enorgullecer de nosotros, dice, así como también vosotros la nuestra. Nosotros también queremos enorgullecernos de ustedes, es lo que dice. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para el día del Señor Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en el día del Señor Jesús va a salir todo. Si estás conmigo en 2 Corintios, ven a 2 Corintios capítulo 5. Ahí un par de páginas adelante. Vamos a llegar ahí eventualmente. Ese es un tema que es recurrente en el pensamiento de Pablo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, vamos a ir a otro tribunal. Ahora estamos en el tribunal de nuestra conciencia, pero va a haber un momentito donde vas a ir a otro tribunal, y ese otro tribunal tiene tanto acceso a toda la información como la tiene tu conciencia, y quizás un poco más, dice Pablo. Y entonces dice versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si el tribunal de Cristo fuera hoy, ¿qué saldría? Y Pablo decía: si el tribunal de Cristo fuera hoy, mi conciencia me dice que yo estaría bien. Otros aquí quizás podrían decir: si el tribunal de Cristo me dijeran que sería hoy, yo diría: no, Señor, 5 minutos más, 5 minutos más. ¿Te acuerdas cuando te iban a hacer un examen sorpresa? ¿Te acuerdas qué le decías a los maestros? 5 minutos más. Y el maestro te decía: ¿cómo vas a estudiar 5? Que no vas a estudiar nada en 5 minutos. Pero sí, es que no estoy listo. Pablo dice: mi conciencia me dice que pueden examinarme cuando sea. 1 Corintios 4 dice en el versículo 4: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que tengo aquí una foto de una ventana.
¿Qué hay detrás de la ventana? ¿Qué hay detrás de la ventana? Parece una mujer, ¿verdad? Parece una mujer. ¿Me creerías si te digo que es una hormiga? No, ¿verdad? Parece una mujer. Okay. ¿Qué está haciendo la mujer? A saber, ¿verdad? Parece que está cocinando. ¿Será que está cocinando? ¿Será que está? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué tengo esa ventana? ¿Por qué tengo esa foto? La conciencia es como una ventana. La conciencia es exactamente igual a una ventana. Deja entrar luz. Deja entrar luz. Pero si tú empañas la conciencia o la tienes sucia, si tú arruinas la conciencia, lo que está del otro lado no se ve. No se ve. Por eso necesitamos una conciencia limpia. Porque cuando no tenemos una conciencia limpia, no vemos realmente lo que está pasando. Y tú podrías estar enfrascado del otro lado en algo realmente malo y no lo ves. Pablo dice: hey, el testimonio de mi conciencia es que la conciencia está limpia. Yo puedo ver exactamente lo que pasa dentro de mí. No tengo temor, ¿verdad? Incierto es el estado espiritual de una persona y es lo correcto de nuestra conducta cuando está sucia nuestra conciencia. Yo te pregunto si tú puedes decir con tranquilidad: yo he renunciado a todo lo oculto, mi conciencia está limpia, mi esposa, mi esposo, mi papá, cualquiera puede venir y expulgarme lo que sea y no encuentra nada malo. Pablo dice: cuando alguien me acusa, mi conciencia está limpia. Pero si cuando alguien te acusa, tú decís, quizás decís, no, yo no, pero por dentro la conciencia es: ¿verdad que has ensuciado esto? ¿Verdad que no quieres que nadie lo vea? ¿Verdad? Conciencia de una conducta que es como debe ser es clave. Carácter delante de los demás, que es como debe ser, es clave. Mira lo que le dice Pablo, lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios 1, dice: no solamente es un problema de conciencia, va a decir, es un problema de carácter. Dice en el versículo 15: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieres una segunda gracia. Fíjate, el carácter es lo mismo. O tienes el carácter o temes echar un vistazo para ver si lo tienes o no lo tienes. Te da temor. A diferencia de la lucha de la conciencia, que la conciencia es algo que sucede ahí adentro, nadie más puede meterse. Pero el caso del carácter, el carácter es una lucha pública. El carácter todo el mundo te lo ve. La conciencia nadie lo ve, porque tú puedes habértelas arreglado para hacer alguna cosa realmente escondida, pero el carácter es lo que te caracteriza, son los rasgos que todo el mundo ve. Y entonces alguien puede decir: ahí va fulano, pícaro. Ese es el rasgo de tu carácter. Ahí va sutana, que irresponsable. Y alguien puede decir: no digan nada, no la critique, pero es que sí, mire cómo vive. La conciencia es interior. El carácter son esos rasgos por los cuales todo el mundo te identifica. Entonces Pablo dice: algunos de ustedes me han señalado, y han señalado que yo no hice algunas cosas. Él había hecho una propuesta en la carta anterior. Él les había dicho: yo voy a llegar allí. En una de las cartas anteriores, en 1 Corintios 16, les había dicho: yo quiero ir y voy a recoger una ofrenda. Si tú te acuerdas, en 1 Corintios 16 dice: no se recojan ofrendas cuando yo llego, sino que lo que tienen que hacer es recoger la ofrenda para los santos, de forma que cuando llegue estén listos. Pero Pablo no fue. Pablo terminó no yendo. Entonces algunos le decían: este Pablo es un irresponsable, este Pablo es un voluble, este Pablo es un volátil, dice una cosa y hace otra. Por eso todo lo que dice en este momento, dice: no, yo puedo decirte que mi carácter no tiene esos rasgos, no me acuses. Mi conciencia me dice que no, y yo te voy a demostrar que mi carácter tampoco tiene esos rasgos.
de los cuales ustedes me acusan. Fíjate, es interesante porque la propuesta es recoger una gracia, así lo dice versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Iban a contar un chiste o qué era la segunda gracia? ¿Verdad? ¿Qué es esto de la segunda gracia? Esta es una expresión que Pablo utiliza en varias ocasiones en la Escritura para hablar del favor que algunos cristianos tenían para con otros, dando dinero. Lo dice en varias ocasiones, es una gracia, dice que vivimos por gracia porque vivimos por el favor de Dios. Ahí en 2 Corintios capítulo 8, cuando está describiendo las ofrendas, y vamos a llegar ahí en algún momento también, dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también. Y está hablando 2 Corintios 8, 2 Corintios 9 de ofrendar, y dice: abundad también en esta gracia. Entonces la propuesta de él es: yo voy a llegar, les había dicho, voy a llegar por ahí y voy a recoger una ofrenda. Esa ofrenda va a ser usada para el ministerio. Lo dice en otros lugares, dice en Romanos capítulo 15: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Que si tú lees aquí el versículo 16 del pasaje que estamos diciendo, dice, dice: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Esa expresión, encaminar a alguien, si eres un salvadoreño de más de 90 años, ¿qué quiere decir encaminar? ¿Qué quiere decir encaminar? Ir a dejar a la parada, ¿verdad? Eso no quiere decir, o sea, lo voy a encaminar, encaminarlo, ¿verdad? Sacarlo allá afuera de la pluma, ¿verdad? Encaminarlo. Pero encaminar es un verbo castellano que quiere decir, y literalmente implica ayudarle a alguien financieramente para que llegue hasta la siguiente estación. O sea, tú viene Checho, y hay un grupo que quiere ir a Managua de Guatemala en la próxima actividad. Entonces digamos que vienen acá 20 guatemaltecos y nosotros decimos: los vamos a encaminar. ¿Sabes qué quiere decir? Les vamos a pagar la gasolina y les vamos a dar la comida para que ellos puedan llegar hasta Nicaragua. Eso quiere decir. Era la forma como se hacían misiones. Eran algunos que tenían dinero, daban plata para que otros pudieran seguir adelante. Entonces Pablo dice: yo quiero esto. Yo he querido llegar delante de ustedes para que ustedes puedan encaminar el evangelio, podamos recoger dinero para que la obra siga adelante. Él dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Él lo dice en Tito capítulo 3: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. O sea, denle toda la plata que necesitan, porque ellos que están haciendo el ministerio, ¿verdad? De modo que nada les falte. Esa es la idea. Entonces Pablo había puesto una propuesta. La propuesta era: voy a llegar delante de ustedes y voy a recoger una ofrenda. Pero no fue. Y entonces hubo una protesta. Inmediatamente algunos empezaron a decir: este Pablo dice una cosa y hace otra, nos dejó con los colochos hechos. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna vez te ha dicho a alguien: mire, usted me dejó bajado, va? Eso es lo que le están diciendo a Pablo: tú no dejaste bajados, tú sos un mal líder, Pablo, porque tú haces una cosa, decís una cosa y haces otra. A veces son los hijos los que dicen a los papás, ¿verdad? Usted, mamá, ¿verdad?, me dijo que me iba a venir a recoger a las 12 del mediodía aquí al colegio. Son las 9 de la noche, no ha venido, mamá, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? Pero ahí está este reclamo porque no estás haciendo lo que es. Y Pablo dice: sí, es cierto. Es cierto que yo no llegué, pero una razón, dice el versículo 17. Entonces la pregunta de Pablo es: así que al proponerme esto, al proponer llegar delante de ustedes, pregunta Pablo, ¿usé quizás de ligereza? ¿Será que dije que iba a ir de donde ustedes muy a la carrera? Eso es lo que dice. ¿Será que me precipité diciéndoles que yo iba a llegar ahí? O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. ¿Será que soy una persona que no consulta las cosas a Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Será que cuando me propongo algo y digo algo,
No soy el hombre espiritual que tú crees que es, sino que hago las cosas a mi manera y con mi gana. Y dice el mismo versículo 17, para que haya en mí sí y no. O sea, a veces digo una cosa y a veces hago otra. No sé si tú has tratado con gente así. Hay gente que dice una cosa y hace otra, propone una cosa y hace otra, y uno dice, ¿qué le pasa? Una de las cosas más difíciles de tratar es con alguien que tiene un rasgo inestable, voluble, de cambio constantemente, que te dice voy a llegar a las 8 de la noche y realmente no llega en los próximos 4 años. O te dice no, contá conmigo, y quizás cuando te dice contá conmigo parece que está hablando como es, pero al final no hace las cosas. Y tú puedes tener 30 palabras para esto: irresponsable, infiel, voluble, volátil, desleal, como quieras. Pero es un rasgo que cuando otras personas la examinan en ti, tú pierdes la credibilidad. Si tú eres así, tú eres de los que dicen voy a llegar y no llegas, voy a pagar y no pagas, voy a ayudar y no ayudas, voy a estar ahí y no estás, voy a empujar y no empujas. Hay un momentito donde la gente dice, no hombre, yo no puedo contar con esto. ¿Cómo voy a contar con esto? Entonces acusaban a Pablo de esto. Piensa, él era el apóstol, el que estaba empujando el ministerio, y le dicen, no, tú no. Entonces Pablo dice, ¿será que me precipité? ¿Ustedes creen que me precipité? ¿Creen que yo soy una persona carnal que toma las decisiones así? Porque por cierto, fíjate, paréntesis, la irresponsabilidad es carnalidad. La irresponsabilidad es carnalidad. Te lo voy a repetir. La irresponsabilidad es carnalidad. No me digas que eres espiritual y eres irresponsable. Eso no pega, no cuadra. Porque como va a decir en unos instantes, Pablo va a decir, el patrón que tenemos de Dios es que lo que Dios dice lo hace. Dios no anda con una cosa y otra. Entonces vienen ellos y le protestan y dicen, tú eres de doble ánimo. Lo dice Santiago capítulo 1, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Y algunos son así. Comienzan todo y nada terminan. Es terrible, ¿verdad? Te metes a estudiar inglés y lo dejas. Te metes a estudiar guitarra y lo dejas. Te metes a estudiar, yo no sé, corte y confección y lo dejas. Te metes a estudiar corte de pelo y solo la mitad del pelo queda cortado, ¿verdad? Y lo dejas. Sí, todo lo dejas. Y dice Pablo, yo no soy así. Y yo puedo decir que el rasgo de mi carácter, mis rasgos de carácter son correctos. Soy una persona constante. Por eso Pablo logró lo que logró, porque era alguien fiel, responsable, constante. Él le dice a los mismos corintios, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. De eso se trata, creciendo en la obra del Señor, algunas veces, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo te voy a decir algo, un rasgo de nuestra cultura, carácter de nuestra cultura. Somos irresponsables en nuestra cultura, somos inconstantes, somos tardistas. Nosotros mismos nos damos chance constantemente, y no puedes ser una persona espiritual si eres así. Si el rasgo de tu carácter es este, no puedes conectar con las verdades de Dios. Entonces Pablo dice delante de los que me acusan, hey, tranquilo, ¿verdad? Mi protesta la protesta es, ustedes me están acusando y yo estoy diciendo no. Cuando yo digo que sí, es sí. Cuando digo que no, es no. De hecho es lo que dice en 2 Corintios capítulo 1. Dice versículo 18, mas como Dios es fiel, o sea, de la misma forma que Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, es sí o no. Una maña, lo estudiamos de alguna forma cuando estudiamos el Sermón del Monte, es andar jurando. ¿Te acuerdas que vimos? Te juro, ya vas a ver, te lo juro. Y Jesús dice, no tienes que jurar. Lo que tienes que decir es sí y cumplirlo. Lo que tienes que decir es no y cumplirlo. Tienes que tener el rasgo de carácter donde lo que dices, lo haces. Y punto. Dice, no puedes, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es
Más de esto, de mal procede. Imagínate una boda donde le pregunto yo al novio, ¿quieres tomar a fulana por esposa? Y él dice, sí. Y luego le pregunto a ella, ¿quieres tomar a fulano por esposo? Sí. Bueno, no. Bueno, sí. Bueno, no. Sí. Quizás. ¿Te casarías con alguien así? De ninguna manera, ¿verdad? O sea, tú quieres a alguien que cuando diga sí, es sí hasta que la muerte los separe. Y ya empeñaste tu palabra y pase lo que pase. Cuando Pablo, y no tenemos el tiempo para verlo, pero cuando Pablo y Bernabé tienen una discusión acerca de Juan Marcos, probablemente te acuerdas, ahí en Hechos capítulo 15, Juan Marcos y Pablo y Bernabé han sido parte del mismo equipo de misiones. Aquí te estoy contando un chambre, fíjate. Entonces, un día viene Juan Marcos y cuando estaban ahí en las misiones, para usar un término muy mexicano, ¿verdad? Porque no es salvadoreño, se rajó. Juan Marcos dijo, ya no, o sea, no puedo seguir esto. Y él se había comprometido a ir con ellos y de repente dice, no, ya no voy. Y entonces Pablo se molestó. Más adelante viene Bernabé y le dice a Pablo, mira, vamos otra vez de misiones, llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dice, de ninguna manera, yo con ese mono chorreado no me vuelvo a meter. Él nos dejó tirados por allá, ¿cómo vas a creer? Y entonces viene Bernabé, más un hombre que era hijo de consolación, ¿verdad? Y dice, no, mira, démosle un chance, él probablemente está madurando. Aquí estoy elucubrando un poco lo que dijeron, pero veámoslo de otra forma. Y Pablo dice, no, porque el sí es sí, el no es no. Entonces Pablo mismo, él decía, cuando uno hace una cosa, cuando uno dice una cosa, la cumple, porque es el patrón de vida. De hecho, versículo, si estás en 2 Corintios capítulo 1, otra vez, él va a decir, es el patrón que Dios da, dice, versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea, lo que Jesús dice, se hace. ¿Te puedes imaginar? ¿Cómo sería si tuviéramos a un Dios caprichoso y voluble que algunas veces nos perdona y otras veces no nos perdona? ¿Te puedes imaginar cómo sería? Señor, perdona mis pecados. Ok, hoy sí. No, mira, ya no. ¿Y vas a venir conmigo al cielo? Mejor no. Te vas a ir al infierno. No, pues está bien. Dios mismo, basamos nuestra relación con Dios en que Dios es fiel. Dios no cambia. No es un montón de pensamientos al mismo tiempo. No depende de las emociones, es las convicciones de Él. Deuteronomio capítulo 7 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, responsable, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y nosotros que somos seguidores de Él, debemos ser fieles igual. Responsabilidad constantemente, dice el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. O sea, cuando Él promete algo, lo cumple. Y en Él, amén. ¿Sabes qué quiere? Amén quiere decir que se va a cumplir. Es cierto. Amén, eso quiere decir, es cierto. Yo sé que nosotros decimos que amén quiere decir, ¿qué decimos que quiere decir amén? Así sea. Pero una mejor forma de entenderlo es cierto. De hecho, cuando escuchas a Jesús decir, de cierto os digo, y vas al idioma original, dice, amén. O sea, es cierto, esto de plano así va a ser. Cuando Él da una promesa, de plano así va a ser. Entonces, cuando nosotros hablamos, de plano así tiene que ser. Ese rasgo de fidelidad, dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No sé cuándo fue la última vez que jugaste en uno de esos.
¿Te acordás la última vez que jugaste uno de esos? Yo la última vez que jugué uno de esos, jugué con uno de mis niños, estaba bien chiquito, ¿verdad? Y lo fueron a traer como a 3 pisos de verdad después, porque me senté y salió para arriba. Esa es otra historia. Pero, ¿cómo se llama eso? Sube y baja, sube y baja. Es la forma de vida de muchos cristianos. Sube y baja. Sube y baja. ¿Cómo es tu espiritualidad? Sube y baja. ¿Cómo es tu compromiso? Sube y baja. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Y casi que lo hemos aceptado que es un rasgo de carácter válido. Pero dice Pablo, no es válido. No me acusen de algo que no soy. Yo soy estable, yo soy constante. Cuando yo digo algo es sí, y cuando digo algo que no es no. Cuando me meto a discipulado lo termino. Llegó hasta el final. No es ahora sí, ahora no. Es constante. ¿Sabes? Inestable, porque yo creo que eso es lo que da la idea de un inestable. Es la marca de nuestro carácter al ser conocidos como vacilantes. Algunos de nosotros somos vacilantes. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y si te acusan, fíjate, y tu rasgo de carácter es inestable, es muy difícil defenderte de una acusación. Es muy difícil. Si alguien me acusa a mí de ser infiel a mi esposa y yo he demostrado en otras 30 cosas que no cumplo lo que yo digo, bien fácil me van a señalar. Bien fácil me van a señalar. Si alguien me acusa de no haber pagado una deuda y yo soy una persona que en todo lo demás no cumplo, bien fácil me van a señalar. Es una cuestión de carácter. La conciencia es interior. En la conciencia nadie se mete, pero el carácter todo el mundo lo ve. Y si eres una persona inestable e inconstante, estás metido en un lío. Déjame terminar. Tengo apenas 2 versículos más y creo que tengo 2 minutos más nada más. No tengo 2 minutos más. Pero nada más leerte versículos 21 y 22, dice 21, 22, 23. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Ahora Él va a traer un testigo más fuerte, dice, que por ser indulgente con vosotros, dice, no he pasado todavía a Corintio. No nos enseñoreemos de vuestra fe, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo quiero, mejor voy a tomar despacio a la próxima, dentro de 15 días, la idea de ¿qué es esto de que Dios está metido dentro de nosotros? Vamos a la casa con la claridad mental de decir, ¿qué hay en mi conciencia? ¿Qué hay en mi carácter? Mi conciencia no me acusa y mi carácter no lo pueden señalar. Estoy limpio. Si mi conciencia me acusa, todo el mundo ve mi carácter. Es difícil defenderse de una acusación. Muy difícil. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, que cierres tus ojos. César nos va a despedir. Fíjate, con la cabeza agachada, los ojos cerrados. César te conduce. Oremos. Señor, gracias te damos, papá, por tu palabra. Gracias por una vez más hablarnos claros al corazón, Señor, y mostrarnos a través de tu palabra la eficacia, la certeza, Señor, que hay en ella con respecto a lo que tú quieres, Señor, tratar con cada uno de nosotros y mostrarnos estas áreas de carácter, Señor, que es un atributo que tú quieres compartir con nosotros, Señor, con respecto a no tener doblez, con respecto a ser transparentes, con respecto a ser firmes, Señor, y de una sola cara. Te agradecemos, Señor, por recordarnos esto, porque somos tus hijos y en este mundo, Señor, necesitamos tener e impactar, Señor, tener estos atributos que solamente tú,
Señor, puedes desarrollar en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que en este proceso en que nos encontramos, este proceso de madurez, Señor, podamos aprender, podamos tener fresco estos principios, Señor, y aplicarnos en nuestro diario vivir. Te queremos pedir, Señor, por esas áreas de carácter en las cuales todavía, Señor, estamos por trabajar, por aquellas en las que ya hemos caminado, por las que hemos trabajado un poco, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder pulirlas y poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad y bajo tu señorío. Señor, ayúdanos a ser firmes, ayúdanos, Señor, a poder impactar este mundo con respecto, Señor, a lo que nosotros mostramos, que el mundo te pueda ver reflejado a ti a través de nuestro carácter, a través de nuestra vida, a través de nuestro diario vivir, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias esta mañana una vez más por hablarnos claro. Por eso, si tú esta mañana estás aquí sin Cristo, esta es una buena oportunidad que tienes para tomar la mejor decisión de tu vida. Di sí a Cristo. No des más, no seas más ambiguo, no des la oportunidad que ahora Jesús te está ofreciendo de poder cambiar el rumbo de tu vida. Recibe a Jesús en tu corazón, dile sí. ¿Y cómo se hace? All of the time, all of the time.